En nuestro país, la participación del electorado en las elecciones intermedias, como las que habrá el próximo 7 de junio, siempre es mucho menor a cuando se elige al presidente de la República. Y esta vez será peor. La gente está verdaderamente cansada y harta de la guerra sucia en los millones de spots, casi todos burdos y, por supuesto, de muy mal gusto. ¿A poco no lo que más vemos son eslogans y guerra sucia? Pocos son los partidos y candidatos que presentaron propuestas reales a los problemas de la ciudadanía. Por ello es que se teme que estas elecciones tengan un marcado abstencionismo, ya que la gente no cree en nada ni en nadie. Son pocas las esperanzas de que los partidos políticos utilicen los tiempos oficiales en medios electrónicos para difundir sus ideas y propuestas, porque el tiempo se agota, Y como ocurre en la recta final de los procesos electorales, la guerra sucia se va a intensificar y, por supuesto, no hay duda que habrán de salir a la luz pública los secretos más espinosos de los candidatos y sus partidos políticos. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Esta noche me da un gusto inmenso recibir, como cada vez que viene a verme y a platicar conmigo, a un queridísimo amigo mío, un gran periodista que quiero y admiro desde siempre, Raúl Sánchez Carrillo. ¿Cómo estás, Raulito? Muy buenas noches, Lolita. Encantado de nuevamente estar contigo aquí. Así es. Gracias también a Francisco Rodríguez, uno de los grandes periodistas aquí en México, por estar conmigo esta noche. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, Lolita. Al contrario, qué bueno que están aquí porque, pues con este tema que vamos a tratar esta noche, Raulito, yo no sé, pero hemos sido testigos presenciales de muchísimas elecciones de todo tipo. Y el ambiente que yo estoy percibiendo en nuestro país no es precisamente el mejor. Veo que hay un nivel de violencia brutal. Tenemos varios candidatos que han sido asesinados. Es decir, hay un ánimo, en verdad, en la población de frustración, incluso de enojo, diría yo, y de un no querer participar, de un querer anular un voto, porque la gente está harta, Raúl. Es cierto, y además harta y asustada. Claro. Hay un tema que es prioritario, que es la seguridad, del que hay mucha tarea pendiente, muchos pendientes que resolver, sí, en medio de, como bien dices, una elección intermedia carente de lo que fue inteligencia para proponer, para prometer, para comprometerse los partidos y los políticos, y eso llevó a una sociedad que es la nuestra a tener un gran porcentaje. Las últimas cifras hablaban de que si acaso acudirían dentro de unos días a las urnas, quizá un 35%. Y yo digo, los miles de millones, los millones de boletas, las miles de casetas para depositar el voto, ¿y todo para qué? 26,000 millones de pesos es de lo que estamos hablando, ni más ni menos que va a costar esta elección. La cifra es espeluznante, sobre todo con las expectativas que se tienen en este momento. Cada vez cuesta más el voto en México. Sí. Cada vez los partidos políticos y la burocracia electoral se llevan más recursos de los contribuyentes. Claro. Y eso provoca que el voto que se vaya a emitir, y que serán pocos, coincido contigo, pues cueste cada vez más. Claro. En 1988 yo recuerdo que un voto costaba 300 de aquellos pesos. Sí, cómo no. Hoy yo creo que el voto que se emita va a tener un costo, a final de cuentas, entre los 4,000 y 5,000 pesos. Qué cosa es más una barbaridad. Pero además, Lolita, se confunde. La democracia no es ir a votar. La democracia es muchas cosas más. Por supuesto. La democracia es... Se ejerce todos los días. Otra cosa, claro. Exactamente. No nada más ir a votar. Ahí no se agota la democracia y eso no es democracia. Claro, por supuesto, Raúl. Una de las cosas que tiene de característico este evento electoral en nuestro país es que lo que era antes el último magnicidio, paz descanse Luis Donaldo Colosio, ¿cómo no? Mataron candidatos en plenos mítines en estas campañas, claro, por ejemplo. Desaparecieron 116 personas en Chilapa, Guerrero. Sí, hombre. Dentro de todo lo que es la serie de factores de un cóctel, que es, como tú dices, frustración, apatía y enojo. Hartazgo. Claro. Hartazgo. Claro. De no querer, de no interesarse. Quienes dicen que van
a la urna y van a poner yo anulo mi voto o cualquier otra leyenda, pues será también desperdicio. Por supuesto. Porque finalmente el voto duro de quienes más tengan masas que mover, claro, van a decidir por una mayoría. Así es. 3 de cada 10 van a votar, 4. Es una cifra verdaderamente espeluznante, mi querido Raúl, porque además, efectivamente, estaríamos dejando que otros decidan por nosotros. Así es. Y creo que eso es lo único que no se vale, ¿no? Porque pues, tú podrás estar a favor o en contra de uno u otro partido, uno u otro candidato. El problema que yo estoy viendo en este momento es que como estamos carentes de propuestas, de soluciones, ¿por quién voy a votar? Es decir, ¿quién me puede garantizar que efectivamente va a llegar a un gobierno de un estado, a la Cámara de Diputados, etcétera, cuando no sé qué es lo que proponen, porque no han propuesto absolutamente nada? Están inmersos, no sé, Paco, si tú compartas esto, en una guerra, en un enfrentamiento entre partidos. Claro. Donde el ataque, donde la descalificación, donde el exhibir situaciones de toda índole para afectar la imagen del que aspira para un cargo a una gubernatura, por ejemplo, por supuesto. Lo estamos viendo. Esto es consecuencia de la deformación de nuestra democracia. Nuestra democracia lo fue quizá en algún momento, cuando comenzamos a pelear por ella, cuando dijimos vamos a terminar con 70 años de un partido hegemónico, vamos a buscar otras alternativas. Pero se pervirtió, en 12 años se pervirtió, sí, y le dimos un gran poder a los partidos políticos y nació entonces la partidocracia, que ha venido a sustituir a la democracia. Sin duda. Y ahora lo que tenemos es que no tiene ninguna propuesta porque no nos van a proponer nada. Qué barbaridad. Van a llegar los legisladores a legislar para los partidos políticos. Lo hemos visto en los últimos años. Claro. Cuando se trata de legislar para la sociedad, congelan las iniciativas, las guardan, quizá en algún momento la dejamos para la otra. Pero en tratándose de reformas políticas, de más recursos para ellos, de otras prerrogativas, inmediatamente legislan. Claro. Entonces tenemos que cambiar eso, tenemos que provocar que los legisladores legislen para nosotros. Y no lo hacen porque en realidad no representan a la sociedad ni a los electores. Representan a sus partidos. Por supuesto. Pero entonces, aquí la gran pregunta es, ¿cómo podemos lograrlo como sociedad? Ese es el punto fino, porque sí, yo sé que tenemos toda una lista de buenas intenciones y de deseos para poder modificar la realidad que tenemos hoy en el país, pero díganme nada más cómo lo hacemos. Pues con el compromiso que ninguno ha hecho hasta el momento, de que si no cumple el relevo del cargo y que la gente sepa quién es quién. No sabe todavía quién. Necesitaríamos reformar la ley, necesitaríamos introducir la revocación de mandato. Y eso no lo van a hacer los políticos porque no les conviene. Claro. Lo vimos recientemente cuando se discutió el sistema anticorrupción. A final de cuentas, el sistema nacional anticorrupción, a quien va a vigilar es a los ciudadanos, no a los políticos. Los corruptos somos los ciudadanos, sí, y la sociedad sabe perfectamente que no es así, que la corrupción está enquistada en el poder político. Sí, por supuesto, es una cosa tremenda. Ahora bien, efectivamente, lo hemos visto a lo largo de muchos años, Raulito. Los políticos pues ven para sus intereses y para sus partidos, porque en la medida en que están y quedan bien con sus jefes de partido, pues en ese momento les va mejor a ellos. Ya cumplieron, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Pero pues tienes casos como por ejemplo lo que pasó con el presidente del INE, que todavía yo no acabo de digerir verdaderamente, es decir, la forma tan irrespetuosa, tan vulgar como se expresan sobre todos nuestros indígenas mexicanos. Es decir, ¿cómo es posible que un individuo con esas características esté al frente del Instituto Nacional Electoral? Ofendiendo, burlándose de nuestros indígenas. No de una etnia, de todas. Por supuesto que sí. Eso es lo que debemos de cambiar. Yo creo que lo decían hace un par de semanas, el modelo de comunicación política del Instituto Electoral está totalmente rebasado. Claro. No es posible que el INE nos inunde, nos ahogue con tantos spots, para empezar. Claro. No es posible que el INE censure. En México no existe la censura y el INE lo practica flagrantemente. Por supuesto. Entonces hay que cambiar muchas cosas y hay que cambiar esa organización de la burocracia electoral, que reciben grandes prerrogativas, reciben mucho dinero de parte de nosotros los contribuyentes, claro, no solamente en salarios, sino en otros estipendios, viajes, asesores. 100 millones al mes cuesta. Nos cuesta a nosotros los contribuyentes. Por supuesto, entonces, nosotros los pagamos. Hay que cambiar totalmente a esta burocracia electoral.
Y hay que regresar al modelo antiguo. Claro. Cuando había una comisión federal electoral que sea autónoma, no ciudadana, porque esto de los ciudadanos es otro cuento más que nos han inventado. Es demagogia pura. Absolutamente. Que sea autónoma, que volvamos a la época en la que Enrique Olivares o Jesús Reyes Heroles Sí. presidían comisiones electorales muy serias, Sí, sí. en donde la participación electoral era muy alta además. Así es, Había efectivamente. credibilidad, pero empezando por los políticos. Sí, claro. Hoy no la hay. ¿Cuáles son los focos rojos que ven ustedes para estas elecciones, Raúl? Violencia, Qué ese fuerte. es el principal que yo veo. En estados específicamente Guerrero, Guerrero, Oaxaca, Oaxaca, poco Michoacán tal vez. algo de Michoacán, Jalisco quizá. Y Colima, porque también Colima está en los límites de la violencia michoacana y jalisciense. sí, por supuesto. Tamaulipas, ¿ven ustedes alguna posibilidad? Bueno, Tamaulipas tradicionalmente es violenta Pero Tamaulipas quizá ha entrado a una meseta en donde se ha desmantelado mucho Sí, cómo no. de los cárteles y ha aprendido a muchos cabecillas, que salen y otros, sí, Sí. pero se están matando entre ellos hace semanas. Sí, pero el problema ya no es la delincuencia que provoca, la violencia que provoca la delincuencia organizada. Hoy la violencia que están padeciendo en Tamaulipas es la violencia común y corriente, los asaltos, Sí. el cobro de piso, la coalición o la Colusión. perdón, Sí. que hay entre policías y delincuentes del orden común. Esa es la violencia que está azotando en este momento a Tamaulipas. Quizá ya la del narcotráfico quedó atrás, pero esta es la que en este momento Claro. hace presa de los tamaulipecos. ¿Cómo va a quedar la configuración de la Cámara? ¿Qué es lo que ustedes ven? Yo creo que va a quedar proporcionalmente a como está ahora. Ok. Va a haber una primera minoría priista, le va a favorecer coincido. mucho al PRI el hecho que la gente se abstenga o anule o deje en blanco su voto. Y ahí aparecerá también el efecto del Partido Verde, Sí, claro. que dentro de todo lo que hizo y la audacia que corrió hasta su límite, bueno, no le quitaron el registro, le condonaron gran parte de las multas, Sí. pero suspendidos 3 días los spots antes de que sean las elecciones, No ya se nos dejó un impacto de que específicamente propuestas claras. Efectivamente. Señores, pues quiero agradecerles enormemente que hayan estado conmigo esta noche. No Al se contrario. pierdan nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.